Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este webinar de Carracci Online, donde conectamos con tus emociones. Pues antes de iniciar, quiero desearles a todos muy feliz año, que por favor, cuídense mucho y ojalá que todos sus deseos se cumplan y sus metas las logren alcanzar. Ya saben que estamos haciendo esta serie de webinars, ya llevamos más de un año haciéndolas y nos estamos viendo cada 15 días para hablar de diferentes temas de salud mental, de neurología, psiquiatría, psicología, nutrición, etcétera. Entonces, si quieren algún tema en especial, ya saben, en los comentarios nos lo pueden poner. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante y muy vigente porque está pasando esto y se llama Sobrevivir al trauma, hablemos de estrés postraumático. Nos acompaña, es un gusto para nosotros porque es el primer webinar de nuestro año, nos acompaña el doctor Humberto Nicolini. El doctor Nicolini es médico psiquiatra, doctor en ciencias médicas, es investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica, es investigador nacional nivel 3 y bueno, también es director de Grupo Médico Carracci. Entonces, pues bienvenido, doctor. Muchas gracias, Nuria, y pues feliz año a todos nuestros escuchas y pues un gusto estar con todos ustedes y muchas gracias por seguir participando con todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, gracias a todos por estar aquí nuevamente con nosotros. Bueno, antes de iniciar, les vamos a hacer una pregunta que más adelante va a aparecer ahorita en su Facebook. Y la pregunta es, ¿sientes que sufres de estrés postraumático? A lo mejor no están muy seguros de qué es, ahorita lo vamos a abordar, pero bueno, esa es la pregunta para ver más o menos cómo está el sondeo en nuestra audiencia. Y bueno, vamos a entrar de lleno. Doctor, tal cual, ¿qué es el trastorno por estrés postraumático? Bueno, el trastorno de estrés postraumático, pues como todo mundo se puede imaginar, pues lleva implícito el hecho de que hubo un evento traumático, que hubo una situación adversa y ante la cual pues uno quedó con efectos que nos hacen sentirnos mal, ¿no? De hecho, los síntomas que aparecen a raíz del estrés, del trauma, digamos, son síntomas muy agudos de estrés o de ansiedad, muy semejantes a los que se presentan con las crisis de angustia, pero incluso pueden ser mucho más exacerbados, mucho más severos, es decir, puede haber la presencia de síntomas físicos, que en ese sentido es que hay como esta congruencia con los síntomas de las crisis de angustia, sudoración, palpitaciones, malestar físico, debilidad, mareos. Puede haber la presencia de pesadillas, de sensaciones de asociación, sobre todo con detonantes que de alguna manera nos evoquen esto que pues nos afectó, este evento que fue el que disparó la parte del trauma, de la situación adversa que nos pues dejó este evento traumático. Justo platicábamos ahorita de que ¿por qué pensamos que es vigente? Pues pensamos que ahora con todas estas olas que ha habido de la enfermedad del COVID, pues a muchas personas
el revivir nuevamente la cercanía de algo que amenaza la vida, o bien el haber estado cerca o de personas que perdieron la vida en estos eventos adversos, traumáticos, pues son estas situaciones, digamos, que alcanzan este nivel como para llamarse eventos traumáticos, ¿no? Son Claro, eventos adversos que le pueden suceder a cualquier persona y que pues ahora incluso el estar siendo presas de enfermedades tan severas como es la que hemos tenido de la pandemia, aunque pues esta ola ha sido un poco menos agresiva, pero pues nos puede traer estos recuerdos de otros momentos y hacernos revivir esta parte traumática y en una revivir muy emotivo, con mucha severidad de síntomas emocionales y pues generarnos un malestar muy grave que incluso nos puede dar un grado de discapacidad muy importante. Sabemos que afecta a una proporción importante de las personas. O sea, no todo el mundo que tiene un evento traumático adverso va a quedar con esta situación del estrés postraumático. claro. Sabemos de que más o menos de todas las personas que les toca vivir una situación traumática, es alrededor de un tercio de las personas en las que puede quedar como secuela el trastorno de estrés postraumático, lo Ok, cual nos da una cifra en la población de alrededor del 7 al 8%, que es lo que se ha estimado pues, en muchas de las encuestas de salud mental que se han venido realizando en muchos países del mundo, incluso en datos que se tienen aquí en México, pues por ahí anda en los datos más recientes que hemos venido recopilando, es lo que se piensa que es la frecuencia de los síntomas del trastorno de estrés postraumático. ok. Bueno, pues gracias por este amplio panorama de los síntomas y la prevalencia. Bueno, ya vimos que no todas las personas que experimentan un evento traumante o traumático van a desarrollar este padecimiento, pero ¿cuáles son los factores de riesgo que nos van a detonar trastorno por estrés postraumático? En estos factores de riesgo, pues al día de hoy sigue siendo un poco un misterio, ¿no? Sabemos que hay un factor hereditario muy importante, hay la susceptibilidad se conoce que hay una gran cantidad de genes, como en muchos otros padecimientos psiquiátricos, incluso se habla de esta agrupación de genes, hoy día se conoce como el índice de riesgo poligénico, que es como pues ya, digamos, valor, ¿no? Que ya a nivel un poquito más científico es el que se le atribuye y que el trastorno de estrés postraumático tiene este tipo de factores de riesgo muy importante. La prevalencia entre, bueno, la frecuencia por género es un poquito más elevado en el sexo masculino y esto pues ha sido discutido eh, por el que tal vez por la cuantificación epidemiológica de que muchas más personas del sexo masculino han estado expuestos a las situaciones, incluso si vemos un poco a lo que llamamos de efectos traumáticos, y si podemos ver ahí alguna de la primera diapositiva, digo, para que se den una idea de este tipo de eventos adversos o eventos traumáticos, pero que estén en inglés,
pero algunas de los estudios que se han venido haciendo de estos traumas, ¿no? Que se han identificado en personas que posteriormente llegaron a presentar el trastorno de estrés postraumático, pues el haber sido víctima de secuestro, de estar siendo cautivo y torturado por secuestro, que desafortunadamente, bueno, en países que tenemos altos niveles de violencia, eso también es muy frecuente, pues es una de las causales muy importantes de estrés postraumático. La violación, el ser víctima de violación, también es una de las causales muy, muy importantes, la violencia sexual. El haber sido víctima de una golpiza, de violencia física, otros asaltos, otros tipos de violencia sexual, el haber sido víctima de un accidente serio y no solo independientemente de que le haya a uno ocurrido o no eh, eh, perjuicios al cuerpo. O sea, muchas personas estuvieron dentro de un accidente y salieron ilesos, pero les tocó que en este accidente hubo heridos de gravedad o alguien falleció y desde luego pues eso es O un lo factor, presenciaron, o lo perdón que lo interrumpa, presenciaron. ¿no? Sí, Sí, claro. Y eso es un factor de riesgo para el estrés postraumático. Lo mismo, el haber sido víctimas directas o presenciar un tiroteo o el ataque con arma blanca a una persona, el que alguien le haya ocurrido estar cerca de alguien que haya tenido una muerte súbita de un familiar, un amigo, un familiar cercano, la amenaza de muerte de un hijo, ¿no? También es una de las causas muy importante, el ser testigo del asesinato, de que alguien fue lastimado y el ser víctima de desastres naturales, que bueno, pues desafortunadamente en México, pues que tenemos nuestra alta dosis de temblores y de otras circunstancias de eventos, desastres naturales, huracanes, inundaciones, pues muchas de estas víctimas, pues después una de las causales es el que padecen, les digo, hasta un tercio de las víctimas, que son muy numerosas, pueden llegar a tener esta parte del trastorno de estrés postraumático. Y ahí en estos desastres naturales, pues entraría hoy día, pues la gran cantidad de personas, como ven, pues que de alguna manera coinciden con lo que hemos vivido con la pandemia de COVID. claro. En la encuesta que acabamos de hacer, en nuestro sondeo, 46% de nuestra audiencia respondieron que sí sufren de estrés postraumático y un 54% que no. Ustedes que pusieron que sí, ¿qué tipo de eventos se los detonó? Ya vieron todos los eventos que pueden causar un padecimiento de este tipo. Pónganos en los comentarios qué eventos se los detonó. Y bueno, también si tienen preguntas o dudas, las vamos a ir respondiendo al cierre del webinar. Sí, un punto nada más para aclarar, ¿no? Sí, De inicio, el trastorno de estrés postraumático se pensaba como que era algo, como nació como el descubrimiento de esto en la salud mental de la milicia, ¿no? Se pensaba que era algo como muy asociado a gente, ex veteranos de guerra, excombatientes, y que era algo como muy, digamos, atribuible a esta población, pero como vemos, sí, claro, pues las personas que hacen esta labor, pues por supuesto están muchísimo más expuestos, ¿no? Soldados o las policías, ¿no? Pero pues, vemos que la población en general, pues todos podemos estar expuestos a este tipo de circunstancias. claro. Ok. Oiga, doctor, ¿se puede, el estrés postraumático puede desencadenar otro padecimiento?
psiquiátrico Sí, o justo emocional. esta es la definición, esta es de la definición de lo que llamamos comorbilidad, ¿no? O sea, qué tanto la presencia de un padecimiento aumenta el riesgo de que se presente otro padecimiento, ¿no? Ujú, Y lo que sabemos con el estrés postraumático es de que nos aumenta la probabilidad de que podamos padecer otro tipo de padecimientos dos de los principales es la depresión, ¿no? Es muy, muy frecuente que alguien, aparte de tener los síntomas que ya platicábamos del estrés postraumático, el revivir, las crisis de ansiedad tan terribles, el, el, la angustia de, digamos, de estas escenas que vienen del estrés postraumático, pues con mucha frecuencia, como vemos prácticamente igual en varones que en mujeres, viene la parte de la depresión mayor, las adicciones, ¿no? También es una comorbilidad muy, muy frecuente. Aquí sí hay un poquito de diferencia en cuanto a género, son más frecuentes en el hombre que en la mujer el abuso del alcohol, la dependencia, tanto de drogas como del alcohol. Las fobias, la fobia simple, la fobia social, que está padecimiento, que mucha gente lo interpreta como, pues es alguien que es muy penoso y que empieza a aislarse y deja de querer salir, pero va mucho más allá porque se acompaña con un sufrimiento enorme de verdad sentirse mal a nivel de ansiedad en el momento que hay interacción social, ¿no? Con muchos síntomas físicos y que efectivamente lo provoca el hecho de estar con otras personas, ¿no? O las ujú. situaciones donde hay otras personas. La distimia, que es eh, un trastorno afectivo que es como depresiones más crónicas, eh, con menos agudeza de síntomas, pero por la cronicidad generan mucha discapacidad. La agorafobia y el trastorno de pánico, que es este miedo a los pasos abiertos o a los sitios muy concurridos, y las crisis de angustia que ya mencionábamos, que estos ataques súbitos de mucha ansiedad que se presentan de forma muy repentina, en 20 minutos, con muchos síntomas físicos, y la ansiedad generalizada, que es la sensación de tener una gran cantidad de síntomas de malestar, de incomodidad, del sentir que tiene uno prisa todo el tiempo cuando en realidad no la hay, una sensación de urgencia o de un pendiente cuando en realidad pues no hay tal, digamos, ¿no? Entonces, como ven, la cantidad de padecimientos concomitantes que puede detonar el estrés postraumático es muy, muy amplio y pues se dan con muchísima frecuencia. Okey, pues muchísimas gracias, doctor. Ujú, Em, y, em, evidentemente, los eventos traumáticos no los podemos prevenir, ¿no? Pero, ujú. ¿el estrés postraumático lo podemos prevenir? El estrés postraumático, pues digamos, cuando uno tiene así como no podemos prevenir, ¿no? El que seamos víctimas de un efecto, de un evento adverso, un evento traumático, este, lo que se ha visto que podemos tratar es promover algunas conductas que nos favorezcan la resiliencia, ¿no? Ujú, Sin embargo, pues muchas veces si tenemos la vulnerabilidad y nos toca la vivencia de estos eventos, eh, a veces es muy difícil evitar esto, ¿no? Tal vez lo más importante es que cuando empezamos a tener sintomatología, pues es atendernos de forma oportuna para más bien evitar que se complique, que nos empiece a dar síntomas de manera más crónica y que pues la pasemos mal más tiempo, digamos, ¿no? claro, Eso creo que es lo que sí podemos evitar, ¿no? okey. Este,
más que ahora sí que aparezca el padecimiento como tal, ¿no? Claro, es como un máximo, ¿no? De la salud mental o de la psicología, de la psiquiatría, esto de no es tanto el evento en sí, sino cómo respondemos nosotros a este evento, ¿no? Em, Así es. y bueno, esto podemos trabajarlo evidentemente en psicoterapia, entonces si llegan a experimentar este tipo de angustia o de padecimiento, pues acérquense con nosotros. Ah, para que quede más claro, doctor, ¿cuáles son los síntomas de un trastorno por estrés postraumático? ¿Cómo podemos saber que alguien lo presenta? Ujú. Sí, uno es que tiene que haber habido, ¿no? Este antecedente de un evento traumático y que a raíz de este evento, y aquí un punto muy interesante, es que no necesariamente aparece de una forma inmediata la sintomatología, ¿no? O sea, Ujú, y aquí esto es una cosa curiosa que hay con el estrés postraumático, que hay como, a veces se puede presentar de forma, pues sí, prácticamente inmediata, pero una de las características del estrés postraumático, y aquí tal vez si podemos ver la otra diapositiva, es que a veces puede aparecer de forma que le llamamos aguda, ¿no? Que puede aparecer incluso hasta 6 meses después, de forma crónica, hasta un año después de haber padecido el evento traumático, o de forma residual hasta 2 años después de haber padecido el evento traumático, ¿no? Entonces, esto es algo muy curioso porque eh, contrario a lo que pues uno intuitivamente pensaría, ¿no? De que, pues bueno, tuve esta situación y pues a lo mejor al día siguiente me estoy sintiendo mal. Muchas personas a veces hasta se olvidan de esto que vivieron y luego algo detonó esta memoria o reactivó esta memoria y empiezan a aparecer las pesadillas o con algo que de alguna manera, por ejemplo, que alguien percibe un olor semejante al que tenía el atacante, ¿no? Que los victimó, ¿no? Y en ese momento se empieza a poner muy mal con los síntomas de un ataque de pánico, ¿no? Empieza a tener sudoración, mareos, palpitaciones, se le dan ataques de llanto, se empieza a sentir muy triste, desesperado, y aun cuando en ese momento pues no, nadie lo está atacando, ¿no? Simplemente tuvo como esa asociación con algo que pudo haber sido, parecería como hasta muy inconsciente, pero que hay esta conexión que de alguna manera lo liga a ese entorno de la vivencia traumática, ¿no? ujú. Alguien que fue víctima de una inundación, pasan meses y de repente vuelve a caer una lluvia muy fuerte y está en un sitio donde no hay peligro de inundación, pero a raíz de que empieza a caer una lluvia, empieza a tener un ataque de angustia, ¿no? De forma muy fuerte y empieza a sentirse muy mal o con síntomas depresivos porque simplemente ya viene la temporada de lluvias, ¿no? Este, y eso puede ser, pues justamente lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que realmente puede generar una discapacidad muy importante y eh, hay que manejarlo y tratarlo, ¿no? Y pues como sabemos en muchos otros padecimientos, es la integración de varios profesionales de la salud mental desde el punto de vista de psicoterapia, de farmacoterapia, y que se logra la reducción y el seguimiento y la mejoría de todos los síntomas que constituyen este padecimiento. Ok. Ujú. Ahorita en los comentarios, Ileana nos pone que ella tiene, su evento detonante fue el terremoto, porque se Ujú. cayó la escuela de su hijo, ¿no? Em, aquí Cristal nos comparte
que tuvo en la pandemia una hospitalización en una condición muy grave y que incluso se siente ahorita culpable por sobrevivir y que varias personas a su alrededor no hayan sobrevivido. Entonces, lo que le evoca esto, dice que tiene pesadillas con el sonido de las máquinas, con el sonido del drenaje de las personas, le da pánico pensar en eso, no duerme bien, incluso, llega a tener como pensamientos de quererse morir, ¿no? Por esta culpa que llega a sentir. Aquí un comentario, ¿no? Justo ahorita en lo que comentaban del terremoto, hoy día, bueno, aquí en la Ciudad de México, la alarma sísmica casi casi es un sensor de estrés postraumático. Vemos que a muchas personas apenas se inicia a sonar la alarma sísmica, pues que debería ser como algo que nos alerte. A mucha gente verdaderamente se vuelve un disparador de sintomatología que la pone muy mal y Claro, la altera de una forma precisamente porque se vuelve esta conexión con esto y a partir de ahí inicia un sufrir de síntomas muy severos, ¿no? Justo también como mencionaba Cristal, ¿no? Que esta situación tan difícil de asociar con la parte de la pandemia y que el tener los sueños, ¿no? Con las pesadillas, el sonido de las máquinas, pues son los síntomas característicos, ¿no? Y que empieza a afectar la calidad del sueño, la sensación depresiva, la culpa, y que bueno, pues, clarísimo que está vinculado pues a estos eventos tan difíciles que hemos tenido en estos tiempos, ¿no? sí. Pues, Cristal, si necesitas apoyo, que probablemente sí lo necesitas, acércate a un profesional, acércate a un psicólogo, a un psiquiatra, acércate con nosotros podemos ayudarte para que no te sientas tan mal, ¿no? Doctor, ¿qué pasa en en el cuerpo, a nivel corporal o a nivel cerebral, o sea, digamos, a nivel físico, en una persona que tiene este padecimiento? Ujú. Sí, aquí lo que hay es una eh, sobreactivación, ¿no? A varios niveles, digamos, ¿no? Por un lado, a nivel del sistema nervioso central, y esto he podido demostrar eh, con muchos estudios que se han venido haciendo mediante técnicas de neuroimagen, sobre todo, esta es una de las áreas que hemos visto en otros webinars que ha avanzado mucho en el campo de la salud mental, en donde a nivel de investigación, desafortunadamente muchos estudios no se pueden hacer a nivel diagnóstico, que es hacia donde nos gustaría avanzar, pero a nivel de investigación, cuando estudiamos a personas que tienen este tipo de padecimientos y los comparamos con personas que no los tienen, podemos ver que hay una mayor activación de varias regiones del cerebro comparativamente con personas que no padecen del trastorno de estrés postraumático y que esta activación muchas veces tiene que ver con regiones, ¿no? Que tanto el sistema que regula las emociones, en lo que se llama el sistema límbico, así como donde sitios particulares que tienen que ver con el resguardo, digamos, de las emociones, lóbulo temporal, el hipocampo, donde se almacena la parte de memorias, digamos, ¿no? Ujú, Y la parte también que regula mucho la ansiedad, que es la amígdala cerebral. Y por otro lado, también hay un disparo cuando hay esta sobreactivación del sistema nervioso, aunque lo dividimos en central y periférico, eh, pues es un solo cableado, digamos, ¿no? Y el sistema periférico, que pues muchas veces hay una parte que debería funcionar en automático, que se le llama el sistema nervioso autónomo,
pues cuando hay toda esta sobreactivación del sistema nervioso de forma general, el sistema autónomo pues se sobrealtera también, y entonces algunas de Ujú. las funciones que van en automático, como la frecuencia cardíaca, la sudoración, la piloerección, la función gástrica, eh, el, eh, el tono muscular, ¿no? Se empiezan a alterar, ¿no? La propiocepción, todo lo que regula la presión arterial. Entonces, por eso es que se dan una gran cantidad de síntomas, ¿no? De este sistema periférico, y Ujú. que pues la gente tiene una gran cantidad de síntomas físicos asociados con los síntomas propiamente de la ansiedad y directamente vinculados al trauma, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Les recuerdo nada más a nuestros escuchas, a nuestros virtual Seguidores. videntes, Ujú. que me dejen sus preguntas, porque ahorita vamos a hacer como una sesión de preguntas y respuestas. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? ¿Este padecimiento se puede tratar, se puede curar o es crónico o cuál es la situación? Bueno, aquí es una pregunta recurrente en muchas de los padecimientos de la salud mental, ¿no? El qué tanto, digamos, pensándolo así en términos como de una apendicitis, y que si quitamos el apéndice, pues se acabó la apendicitis, ¿no? Eh, el tratamiento, pues no hay algo así tan radical, ¿no? De que podamos, digamos, extirpar la zona del trauma y se resuelva, ¿no? Ujú, Son tratamientos que van más en restablecer la funcionalidad, en volver a- a hacer que la persona no tenga síntomas y que su vida recobre su normalidad, ¿no? Así eso va encaminado el tratamiento. Tampoco son tratamientos digamos, rápidos, en el sentido que con una sesión o con una intervención eh, se logren cambios espectaculares, o con una pastilla en una toma, ¿no? Se van a hacer estos cambios, porque muchas veces justo los efectos que dan estos eventos, pues hacen todo una reconfiguración de la conectividad cerebral, hacen una reconfiguración de la manera en cómo se da la fisiología, la química cerebral, que acaba perdurando por tiempos prolongados, y que el reestructurarla también toma tiempo, ujú. el volverlo a modificar y a volverlo pues hacer que vayamos en una parte asintomática. Entonces en ese sentido, pues hay que tener paciencia, pero sí es un padecimiento que puede responder bastante bien a los tratamientos que tenemos en la parte de salud mental. Claro, como siempre, psicoterapia de las que estén basadas en evidencia, ¿no? Ujú. El apoyo, obviamente, también de un psiquiatra en caso necesario, que seguramente si el evento fue muy traumático, que sí lo fue porque causó estos padecimientos, ¿no? Estos síntomas, entonces siempre ir como de la mano, ¿no? Así Bueno, es. muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con las preguntas de nuestro público. Andy Uranga pregunta, ¿es posible desarrollar este trastorno por estar en un ambiente laboral de mucha exigencia, estrés, amenazas, etcétera, ya que ha ocasionado la impermanencia laboral ante cualquier similitud con el trabajo anterior? Ujú. Aquí ha sido un tema de debate, ¿no? Si el síndrome, que hicimos algún otro webinar sobre el síndrome del burnout, o de la fatiga laboral, ¿no? Y qué tanto verdaderamente el acoso laboral eh, eh, se puede convertir
de forma repetida, digamos, y que las interacciones a nivel se puedan volver de interacciones traumáticas, ¿no? Un poco la diferencia es que con la definición de los eventos traumáticos que dan el estrés postraumático, es que hayan amenazado la vida o la integridad física de las personas, ¿no? Y aquí entran, por eso es que entran mucho de toda la parte de los atracos o de la violencia sexual, ¿no? Pero en mucho de pues digamos, de la violencia laboral, pues a veces esta línea puede estar también muy cercana de afectar la integridad de la persona, ¿no? Y si se dan de forma repetida, también hay una teoría que le llaman de los golpes repetidos, ¿no? En inglés le llaman multiple hits, o sea, como de varios golpes, de varios traumas, que un poco como que desgastan la capacidad de resiliencia de las personas y a lo mejor no con el primero, no con el segundo, pero con el tercer evento traumático ya la gente desarrolla el trastorno de estrés postraumático y eso también ha sido parte de lo que se ha estudiado, ¿no? Y entonces, pues sí, un poco la respuesta es que sí se ha visto casos en donde el acoso laboral llega a tal punto en donde sí se pueden constituir como eventos traumáticos. Digo, hay que ver las condiciones, todo, pero que sí se pueden delimitar de esa manera, ¿no? Claro, evidentemente, pues depende de cada quien, ¿no? De cómo los esté viviendo, de qué tan Claro. fuerte sea. Pero bueno, em, y, bueno, nada más quiero recordarles que tenemos un webinar del que dijo el doctor de burnout y tenemos otro webinar de resiliencia. Este está muy relacionado con este. Entonces, los pueden buscar aquí en nuestra fanpage, en la parte de videos, o lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Ahí también están todos los webinars anteriores. Entonces, por si le quieren echar un ojo, probablemente les beneficie. Robin Delmos, ¿se puede desarrollar trastorno por de estrés postraumático solo por conocer de cerca que a alguien le haya vivido un evento potencialmente traumático? Em, la respuesta es sí, y aquí, digamos, me viene el caso, ¿no? Sobre todo cuando es un familiar o una persona afectivamente cercana, ¿no? El, Ujú, hubo les platico, hay una anécdota de unas personas donde eh, fue víctima de secuestro y, y la persona que fue la secuestrada no desarrolló estrés postraumático, pero un hermano de la persona acabó desarrollando el trastorno de estrés postraumático, a pesar de que no, pues digamos, no lo vivió e incluso no lo presenció, o sea, no estaba en el momento que la persona lo vivió, o sea, fue secuestrada, ¿no? Pero claro, por la cercanía afectiva y claro, al haber vivido toda la situación, eh, claro, eh, o sea, la persona que acabó desarrollando el trastorno postraumático resultó el hermano, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí, o sea, precisamente pues porque que es alguien afectivamente muy cercano y entonces la vivencia acaba siendo este, eh, propia, se acaba incorporando como tal, ¿no? ok. Rosa Estrada, ¿es posible tener un padecimiento de estrés postraumático por vivir eventos de balaceras en las inmediaciones del centro de trabajo? Sí, desde luego, aquí es esto que platicábamos, no necesita uno haber recibido los impactos de bala, ¿no? Para tener que ser víctima de estrés postraumático, ¿no?
les digo, el haber sido testigo, ¿no? El visualizar esto, ¿no? Y esto pues que están relatando de estar viviendo eh, cercanamente a donde están ocurriendo balaceras y luego esto que hablábamos de la teoría de los múltiples, la múltiple exposición a los eventos traumáticos, eventualmente, claro que lo detona, ¿no? De hecho, en la terapia conductual, una de las cosas que es fundamental para el éxito de la terapia conductual es que pues no sea una sola vez la que la persona se exponga a aquello que teme, sino que sean exposiciones repetidas, ¿no? Y eso es lo que ayuda a sobreponerse a situaciones que son, por ejemplo, fóbicas, ¿no? Ujú, Pero aquí es como el efecto nocivo al revés. O sea, si claro. también uno tiene el efecto de algo traumático y es repetido, pues acaba dando una lesión emocional con más certeza, digamos, eh, que si es una sola vez, que también lo puede ocasionar, ¿no? Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Rosalba RG pregunta, después de tener un accidente, ¿es normal que 5 años después o que 5 años se desarrolle el trastorno? Sí, de hecho hablábamos que esta es una de las características, pues digamos, curiosas, ¿no? Que se ha conocido de este padecimiento, que es como este retardo en la aparición de los síntomas, y que se ha encontrado como que hay eh, esta variabilidad en este retraso de la aparición, el por qué a algunas personas les aparece muy cercano al evento, en otras meses, un año o más de 2 años, ¿no? O varios años incluso después de haber ocurrido esto, y al día de hoy no se sabe bien a bien qué hace que este, a alguien le aparezca como más pronto o más tardío al haber sufrido la situación traumática, ¿no? Y probablemente también tenga que ver con los momentos a través de los cuales, acuérdense que la vida de las personas eh, es dinámica, ¿no? Entonces, pues también nuestras capacidades en ciertos momentos podemos tener mayor o menor resiliencia o mayor o menor fortaleza desde el punto de vista de mecanismos de defensa, de capacidades de enfrentamiento y como del sistema inmune, ¿no? Hay veces que estamos más protegidos o menos protegidos y cosas que no nos afectan en un cierto momento, de repente en otra situación nos afectan, ¿no? Ujú, okey. La siguiente pregunta, Dave Miranda, ¿hasta dónde es normal, después de que se metieron en mi casa, sin que yo estuviera, estar pensando en las inseguridades de mi casa cada noche? Bueno, aquí seguramente el que, eh, o sea, el pensar continuamente que esto pueda volver a ocurrir, el reactivar que a lo mejor, eh, eh, digamos que un ruido y uno inmediatamente pensar, está volviendo a ocurrir el asalto, ¿no? Ahí eso en sí mismo, un poquito por lo que yo puedo leer en la pregunta, me da la impresión que pudiera, digo, habría que ser como ya la historia clínica, pero me da la impresión que pudiera tener el trastorno de estrés postraumático por haber sido víctima de un asalto, ¿no? Claro. Justo el estar como reactivando la situación traumática, que esto esté generando inseguridad, que esté generando inquietud, que esté generando síntomas de ansiedad, ¿no? Que no lo Ujú, dejen a uno estar tranquilo, eh, pudiera ser parte.
parte de esto mismo, ¿no? Claro, y sobre todo si afecta nuestra vida, ¿no? A nuestro funcionamiento cotidiano, digamos que sí es clínicamente significativo. O sea, si estás pensando a lo mejor cada noche y no puedes dormir por eso, probablemente, sí se acerque más a un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que a una simple, no sé, susto o recordatorio de que algo pasó. Claro, si es algo que está presente todas las noches, no me deja dormir, estoy con angustia pensando en esto, le estoy invirtiendo, digamos, tiempo mental a diario en esto, probablemente sí hay un síndrome de estrés postraumático. Loops Goods. Después de 10 años, ¿ya se te catalogaría como un trastorno insaturado o cómo se catalogaría? Bueno, incluso no tienen que pasar 10 años, ¿no? Para decir está instalado el trastorno. Hay veces que con pocas semanas o más de un mes, ¿no? Y hay los síntomas, uno ya puede hacer el diagnóstico como tal, ¿no? Con 10 años, bueno, pues sin lugar a dudas, ¿no? Ya es un trastorno crónico, ¿no? Y sí creo que ahí pues lo importante es buscar ayuda pues para que no se, pues no siga dando perjuicios, ¿no? No siga dando molestias y tratar de salir adelante de este padecimiento y desinstalar, ¿no? Todos los padecimientos cuando llevan mucho tiempo, pues toman más el quitarlos, ¿no? Y siempre dejan eso que le llamamos una huella en la memoria, una huella amnésica, ¿no? Pero pues se busca esto, ¿no? Digo, ha habido gente que ha eh, aquí se ha querido fantasear con la idea de cómo me borran ese recuerdo. Al día de hoy no es posible borrar selectivamente memorias, ¿no? Este, eh, pero sí cuando menos tratar que la molestia o los síntomas que produce el evocar estas asociaciones, pues ya no sea tan doloroso que cuando se está presentando y que constituye el estrés postraumático. Ok. Angie Montemurro nos pregunta, ¿puede ser que la persona no se dé cuenta que le detona el estrés postraumático? Sí, esto también sucede con frecuencia, de que a veces es tan, pues diríamos, como visceral o pareciera como inconsciente, ¿no? Que la persona, a veces es un enorme alivio saber que tiene el estrés postraumático y que encuentra estos disparadores de la activación del estrés postraumático, ¿no? Y el saber que, por ejemplo, una escena que seguramente la han visto en algunas películas, ¿no? Regresando a la imagen de los veteranos de guerra, es que gentes que estuvieron en situaciones de combate y que de repente van a una fiesta y alguien truena un globo y esta persona inmediatamente entra en pánico, se pone abajo de una mesa y piensa que lo van a atacar, ¿no? O que alguien va a entrar a tiros de nuevo y está en una fiesta infantil, ¿no? Ujú. El descubrir muchas veces que este tipo de un ruido, un estallido, es el estrés postraumático, eh, pues empieza uno a integrar y a poder hacer mecanismos para poder lidiar mejor con esto que dispara los síntomas, ¿no? Entonces, localizar estos disparadores es muy, muy importante en el proceso del tratamiento. Entonces, esto es una parte muy importante del trabajo terapéutico. Claro, estar alerta, ¿no? De todos nuestros eventos desencadenantes Ujú. y estar muy conscientes también. Rocío ZP, cuando un hijo se suicida, ¿la familia vive estrés postraumático? Sin lugar a dudas, cuando una muerte violenta, ¿no? Y claro, el suicidio
es esto, ¿no? Pues es muy, muy frecuente que muchas personas dentro de la familia quede como secuela el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, sí, o sea, la respuesta es sí. Aquí por el grado digamos, de vínculo emocional, eh, pues, digamos, en todos los familiares es algo muy doloroso, pero el vínculo de padres a hijos, sobre todo el de mamá a hijo, pues probablemente es el lazo más, pues más fuerte a nivel familiar. Y en ese sentido, pues si de alguna forma lo pudiéramos escalar, ¿no? En la parte del trauma, la pérdida de un hijo por una madre, pues es como de los traumas más importantes que puede haber. Sí. Siguiente pregunta. Avi Vega. Una vez superado el estrés postraumático, ¿es posible que el paciente tenga recaídas en este? Em, sí puede haber recaídas e incluso por nuevos traumas, ¿no? O sea, eso sí puede llegar a pasar, que el poder, o sea, alguien que fue víctima de X trauma, lo trabaja, se siente mucho mejor, pero le ocurre que vuelve a vivir otro evento traumático y es mucho más fácil que vuelva a desarrollar sintomatología de estrés postraumático con este nuevo evento traumático que le toca, ¿no? O sea, alguien, y desafortunadamente luego vemos, ¿no? Personas que, por decirles algo, les tocó ser víctima de un secuestro y luego eh, vivieron un choque muy grave y luego les tocó el terremoto, ¿no? O sea, pues sí, este, y ya habían trabajado, y habían salido de uno, y habían salido del otro, y luego les vuelve a tocar y dicen, no, bueno, pues sí, este, no estamos exentos de ese tipo de circunstancias. Sí, gracias, doctor. Esta ya es nuestra última pregunta por cuestiones de tiempo. Fede, ¿cómo manejar el trauma de los niños ante la pandemia? De volver a salir, tocar, dar un abrazo. Bueno, aquí digamos, es un tema yo creo que muy, muy importante, la parte de reconexión. Creo que aquí pues mucho van a ser las condiciones generales, ¿no? De cuando eh, pues los mensajes haya una congruencia social en todo, digamos, en todo el ámbito global, ¿no? Donde verdaderamente ya haya como una seguridad epidemiológica, ¿no? Y que volvamos a tener como el levantamiento de todas las medidas de distanciamiento social y que pues volvamos a volver a abrir, ¿no? Como todas las pautas de cercanía afectiva que teníamos hasta anterior a esto, ¿no? Creo que en el Inter, pues lo que hay que aclarar, ¿no? Es que pues muchas de estas medidas pues es algo temporal y es algo transitorio que, pues ha sido muy largo y para la vida de un niño pues, el entendimiento de los tiempos es muchísimo más complejo, ¿no? Y que pues claro, parecería eterno, pero pues creo que hay que pues hacer ese trabajo de anticipar que pues será temporal y que regresaremos a una vida afectiva normal y donde volvemos a atender estos vínculos de la manera que se tenían anteriormente, ¿no? Claro, pues muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartió el día de hoy. Y quiero ver si tiene alguna conclusión, algún cierre con el que nos podamos quedar, un mensaje. Bueno, pues aquí creo que un punto importantísimo es sobre todo cuando tenemos estas situaciones comunes, ¿no? Como hoy había hablado la pandemia o los temblores o las catástrofes, bueno, que es algo que vivimos, pero pues la situación incluso de violencia, pues
el saber que hay esta condición y que pues hay que buscar el camino de la atención y pues les agradecemos mucho su atención a este webinar. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Recuerden que estos webinars los hacemos cada 15 días. Entonces, nuestro siguiente webinar es el jueves 27 de enero a las 6 de la tarde y se llama Fibromialgia, vivir con dolor. Va a estar muy, muy interesante y nos lo han pedido mucho. Entonces, conéctense, ya sea si padecen o no padecen fibromialgia, va a ser algo muy, muy interesante. Y bueno, nada más agradecerles su presencia, su participación con nosotros y recordarles que siempre estamos aquí para poderlos atender, psicólogos, psiquiatras, nutrióloga, neurólogo, cualquier padecimiento de salud mental. En Grupo Médico Carracci pueden visitar nuestra página web que es www.gmc.org.mx. Nuestra fanpage, que ya saben que es Grupo Médico Carracci. En Instagram estamos como GM Carracci, en Twitter como @Carracci. Tenemos un canal de YouTube, como les comentaba, donde están este y todos los demás webinars, que es Grupo Médico Carracci. Tenemos un Telegram también, un canal en Telegram que es Carracci. Y bueno, comuníquense con nosotros vía telefónica, se pueden comunicar al 55 56 11 30 28 o nos pueden enviar un mensajito de WhatsApp al 55 37 12 32 24. ¿Ok? Entonces anoten todos nuestros datos de contacto y nos vemos en el siguiente webinar.